Hola a todos, volvemos a nos ver con la serie Contigo por el mismo camino. El objetivo es que estemos más cerca de los clientes. Bienvenidos a todos. Am, Recuerde que si tiene alguna pregunta, por favor haga en el chat, que al final, si tenemos tiempo, haremos las preguntas o contestamos las preguntas, ¿sí? Y por favor mantenga tus micrófonos tu micrófono en en mudo, por favor, ¿sí? Y empezamos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre protección visual y facial y cómo seleccionarla y cómo utilizarla. Yo soy Rafael Fernández, soy ingeniero de aplicaciones de 3M, de 3M Brasil, y responsable por Latinoamérica, por la división de seguridad personal. ¿Sí? Muchas gracias por estar junto conmigo hoy. Bueno, para hablarnos sobre la selección de protección visual y facial, hablaremos en 4 puntos principales, ¿sí? Y el primer punto es identificar los riesgos, porque para seleccionar algún EPP hay que conocer los riesgos, ¿sí? Entonces es muy importante que todos sepamos cuáles son los riesgos, cuáles son las opciones o las características de las aplicaciones y los riesgos para que después estemos listos y seguros para hacer la selección, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito sobre los riesgos. Cuando tenemos la protección visual y facial, las personas en su rol muchas veces están involucradas y expuestas en distintos riesgos, como de radiación, riesgos mecánicos, riesgos químicos y riesgos biológicos, ¿sí? Y mira que la radiación normalmente nosotros pensamos solo o principalmente en la parte visible, la luz visible, pero piensa que también hay radiación que no vemos, que no son visibles, que son los ultravioletas y los infrarrojos, ¿sí? Con relación a los riesgos mecánicos, sí, hay los riesgos de algún tipo de abrasión y principalmente de impacto a los ojos, ¿sí? O la fase, la cara y los ojos, ¿sí? Con relación a los riesgos químicos, sí hay preocupación con relación a la parte respiratoria, pero también los ojos son considerados mucosas y por eso también están sujetos a recibir los líquidos, los gases y las partículas y como una vía de que estos riesgos lleguen a nuestra sangre, ¿sí? Entonces, muy importante. Y lo mismo para los biológicos, los virus, las bacterias, también tienen una posibilidad de llegar hasta el sangre a través de los ojos, por ejemplo, las mucosas, ¿sí? Entonces es importante proteger los ojos y la cara de todos estos riesgos. Cuando hablamos de la luz, que es uno de los riesgos, ¿sí? Importante es que la luz es una radiación electromagnética y se presenta en ondas, cuya longitud se expresa en nanómetros, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de estos temas o de estas características? Justamente porque en muchas de los roles hay exposición a distintos tipos de radiación. Sí, claro, tenemos fuentes de radiación como el sol, que nosotros tenemos casi todos los días, sí, pero también hay lámparas de curado,
fundiciones, ¿sí? Soldaduras y otras características más que generan radiación. Hay que estar siempre atentos a eso, ¿sí? Y las radiaciones, hay algunos tipos de radiaciones, ¿sí? De las luces y como estaba diciendo, hay la luz visible, ¿sí? Y también la que no se ve, que son las ultravioletas y los infrarrojos. Y lo que pasa es que sí, la luz visible puede ser más incómoda, la cantidad muy grande de luz visible puede ser como incómodo, ¿sí? Pero hay una preocupación muy grande con la ultravioleta y el infrarrojo porque posiblemente no son incómodos por su brillo o algo así, pero puede traer algunas enfermedades muy importantes, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo que haga una protección específica para esos, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos a la salud de estos riesgos todos? ¿Sí? Una cosa muy importante es que, sí, tengo algunos datos de fuentes internacionales, ¿sí? Que, por ejemplo, que hay muchos y muchos casos de personas con algún tipo de daño a los ojos, ¿sí? Y muchas personas por día, por ejemplo, ¿sí? Y, y una gran cantidad de los daños a los ojos generan algún tipo de pérdida de tiempo, ¿sí? De horas de trabajo y también de la salud que trae o que genera un daño temporal o permanente a la vista, ¿sí? Cosa muy, muy importante, ¿sí? Muy importante. Claro, nosotros tenemos algunas defensas, ¿sí? Y claro, el ojo está dentro de una cavidad que está en el cráneo, ¿sí? Entonces sí, el cráneo es una defensa, pero la cavidad ocular tiene, genera genera una característica que el ojo sí está un poco protegido en la cavidad, pero es una cavidad, está abierto por la parte de la frente, ¿sí? Tenemos otras defensas también, como las lágrimas, las cejas, las pestañas y el acto reflexo de cejar el ojo, ¿sí? Ah, pero eh, como casi todas las defensas que tenemos naturales, vamos a decir así, no son completamente seguras. Sí, algunas veces eliminan o minimizan los efectos, pero otras no son suficientes. Sí, por eso que hay que estar totalmente, hay que conocer totalmente los riesgos y hacer una prevención, una protección. ¿Sí? Y aquí tengo algunas fotos, no son muy buenas, pero importantísimas, de algunas consecuencias típicas de riesgos mecánicos. Alguna cosa que en alta velocidad atingió el ojo, ¿sí? Entonces, daños muchas veces importantísimos y que la vista no está o no más queda buena, ¿sí? Y para eso hay que pensar en los EPPs, ¿sí? Los equipamientos de protección personal, ¿sí? Claro, claro, como ingenieros, como higienistas, siempre sabemos que hay una jerarquía, ¿sí? De control, de técnicas de control de riesgos. Sí, hay que pensar siempre, antes de todo, en controles por ingeniería, por ejemplo de modificar el proceso, sustituir un material por un que tenga un menor riesgo, encapsular o aislar la operación, usar algún tipo de ventilación. Todo eso
con el objetivo de eliminar o minimizar el riesgo, ¿sí? Cuando estos no son más posibles o suficientes, hay otro en la jerarquía que es controles administrativos, que son la educación de los trabajadores, usar buenas prácticas de limpieza continua, rotación del personal dentro y fuera de las áreas de exposición y un monitoreo médico. ¿Sí? Pero también estos son limitados o muchas veces son como son administrativos, son como prevención o un acompañamiento o monitoreo, pero no previene totalmente, ¿no? Y en este caso hay que poner algún tipo de protección personal, ¿sí? Cuando los otros métodos no son factibles, adecuados o están siendo implementados, ¿sí? Hay que utilizar los EPPs. Y mira aquí, cuando hablamos sobre los EPPs, básicamente, vamos a ver más adelante, estamos básicamente hablando de las lentes y de las micafaciales, ¿sí? Y específicamente de las lentes, hay básicamente tres tipos de materiales utilizados en las lentes. Son las lentes de cristal endurecido, las lentes de resina fundida, y las lentes de policarbonato. Cada uno de las tres tiene sus puntos fuertes, sus puntos que no son tan buenos, pero importante es que tenemos que seleccionar siempre una lente que tenga una buena protección, que, que tenga una protección efectiva a los trabajadores, ¿sí? Y mira, hay para eso, claro, normativas, estándares para validar que los EPPs, y específicamente las lentes o las micas faciales, generan sí una buena protección. Entonces sí, hay ensayos de partículas de pruebas de impacto, por ejemplo, en alta velocidad. Este es un ejemplo de un equipo que prueba, que hace la prueba de una lente o una mica facial con una partícula, una partícula de impacto a alta velocidad, ¿sí? Hay también otro tipo de pruebas que es una prueba de impacto que tiene un projétil, un objeto pesado como este que está en la foto y este se cae de una manera estandarizada y hace un impacto en la lente y la lente hay que resistir, ¿sí? Tengo un video para eso, sí, todo es normativo, ¿sí? Pero tengo un video que nos trae imágenes más visibles. Vea. En este caso, la prueba de impacto. Hay un projétil. Es muy rápido, sí, pero este está en la lente y ve como que la lente tiene que resistir, ¿sí? Esta es una lente de policarbonato, muy resistente, muy flexible. Y mira una comparación con la lente de resina, por ejemplo. ¿O qué pasa con la lente de resina? Y ahora una otra lente de vidrio que sí resiste, pero sale muchas piecitas que pueden atingir los ojos, ¿sí? Mira aquí está esta lente de policarbonato
Este es el daño que causó, que ha causado la prueba. Ahora ve lo mismo test, la misma prueba con la lente resina. Mira, este está dañada completamente y el proyectil llega hasta a estar con los ojos, ¿no? Entonces, esto es una ventaja. Podemos ver la ventaja de utilizar el policarbonato, ¿sí? Un material más nuevo, ¿sí? Do que las resinas o de vidrio. Y lo que pasa es que es más liviano, cosas muy importantes para el confort, para la comodidad del usuario, para todo el día, ¿sí? Entonces, continuando, ¿cómo o cuáles son los equipos que normalmente existen y tenemos para controlar el riesgo o los riesgos? ¿Sí? Como hablamos, existen las lentes, las gafas que llamamos, ¿sí? Son básicamente para impacto de partículas que llegan hasta la cara o principalmente el ojo, los ojos del usuario en altas velocidades, ¿sí? Por eso que existen las lentes o las gafas, ¿sí? Pero alguien puede estar pensando también que existen los goggles o las lentes panorámicas, las antiparras, ¿sí? ¿Para qué sirven? ¿Resisten también o no a partículas, a impacto de partículas? Sí, generalmente sí también son pruebadas para resistir a partículas, a los impactos de las partículas, ¿sí? Pero también depende del modelo, depende de la configuración, pero también algunos de ellas resisten a líquidos, gases y agentes biológicos. Y en algunos casos, vamos a ver más adelante un poquito más detalles, ¿sí? Pero los goggles la lente panorámicos o antipajas fueron creadas para que haga algunos sello en la cara, ¿sí? Porque no solo impactos de partículas podemos tener ah, polvos, líquidos y otras cosas que en una lente convencional tiene espacios entre la lente y la piel de la cara, sí, de la cara. Entonces, para eso, las antiparras generan un sello en la piel y ofrecen protección adicional a partículas líquidos y en algunos casos gases y biológicos como hablamos, ¿sí? También existen las caretas o las micas faciales que también son probadas para impacto de partículas. Y aquí en el caso de las micas faciales son para impactos que protegen no solo los ojos, pero toda la cara, ¿sí? Y en algunos casos es importante porque la cara sí no es tan frágil como los ojos, pero también hay que proteger, ¿sí? También existen las caretas o cascos de soldar, ¿sí? Que son específicos para soldaduras y su característica más importante es que la parte que hay visión por la careta tiene un grado para escurecimiento mucho más grande porque es una aplicación específica de soldadura que tiene una energía de luminosidad y también de ultravioleta y infrarrojo muy grandes. Entonces, sí, son específicas para soldadura, ¿sí? Y hay también los respiradores que obviamente son específicos para proteger el usuario, para que no respire las partículas, los gases, los vapores, pero si son faciales completas, ah, tiene también la protección visual y facial, ¿sí? Y muchos de los respiradores también son probados según la norma ANSI C87, como tenemos en la pantalla,
con relación a impacto de partículas. Entonces también es seguro utilizar respiradores para combinación de riesgo cuando tiene riesgos respiratorios y también de partículas, ¿sí? Y una cuestión que es muy común, ¿sí? Muchas veces cuando tienes en sus manos una lente, piensa que la lente está en la parte frontal de la cara, pero hay que tener una protección lateral. Lentes más antiguas, es muy claro ver la parte frontal y las protecciones laterales, ¿sí? Y sí, es importante porque muchos de los riesgos o muchas de las lesiones oculares suceden mientras las personas cuando están utilizando lentes, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces los riesgos o las lesiones o el impacto de las partículas no llegan de frente de la persona, llegan lateralmente. Por eso que es importantísimo utilizar las protecciones laterales. Por eso, por ejemplo, que una lente que tiene para leer no sirve para estar en el ambiente ocupacional. Primero, por la resistencia al impacto que no sabemos, y segundo, porque no tiene la protección lateral, ¿sí? Pero cuando piensas en la protección lateral, normalmente piensas que hay que tener la parte adicional para protección lateral, ¿sí? Y lo que pasa con eso es que sí, las lentes más antiguas tenían todas este tipo de protección lateral, pero las lentes más nuevas, más modernas, no necesitan. No que los usuarios no necesitan más las protecciones laterales. Lo que pasa es que el diseño de las lentes ha cambiado. Ha cambiado para diseño que llamamos con una tecnología de diseño asféricos, que sí, él tiene el formato muy cerca del formato de la cara humana. Entonces, la misma lente hace, o la misma línea hace la protección frontal y lateral al mismo tiempo, ¿sí? Por eso la tecnología asférica que podemos ver en la foto, ¿sí? Otro tema que tenemos son relacionados las antiparras. Y muchas personas no comprenden completamente la función y la diferencia de las antiparras, ¿sí? Mira, recuerda que hablé que la antiparra tiene sí protección a partículas en alta velocidad, pero adicionalmente ofrecen un sello a la piel. Entonces, sirven no solo para impacto de alta velocidad, pero también en locales que tiene polvos, que tiene nieblas, ¿sí? Que están fácilmente, llegan fácilmente a los ojos si la persona utiliza una lente convencional. Pero si este ofrece un sello, no llega más, ¿sí? Pero una parte importante que tiene que pensar es que hay dos grandes tipos de antiparras. Hay antiparras que tienen orificios, y antiparras que tiene o que llamamos de ventilación indirecta. Entonces, si hay líquidos, si hay químicos, si hay polvo, no se puede utilizar las antiparras que tienen orificios, porque los líquidos, los químicos y los polvos llegarán o pasarán por los orificios. Y la tecnología actual para eso es que los fabricantes ponen sí ventilaciones porque son importantes para que no empañen y cosas así, pero son consideradas indirectas. Entonces, no hay posibilidad de los polvos, los líquidos, por ejemplo, llegaren hasta los ojos, ¿sí?
Lo que es importante para eso y que algunos casos existen es que si hablamos de gases o vapores, ahí en este caso no se puede ni tener ventilación indirecta. Simplemente no se puede tener ventilación. Hay que sellar completamente la cara, pero sin ventilación. Solo para cuando hay gases o vapores perjudiciales a los ojos o absorbido por las mucosas, ¿sí? Pero para todos los otros casos de polvo y líquidos en general, sí, la ventilación indirecta es la más utilizada, ¿sí? Otra característica importante para las micas de las lentes son ah, los tipos de micas. Existen las micas claras, las micas oscuras y las micas que llamamos in-out. Existen otras más como las amarillas y las verdes, pero para lentes las más comunes son esas. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Bueno, la mica clara es obviamente para utilización en locales convencionales que haya riesgo de impacto de alta velocidad. ¿Por qué es la mica clara? Porque simplemente deja que el usuario vea todo que es necesario, ¿sí? Ah, ¿Y para qué entonces existen las otras micas? Lo que pasa es que en situaciones que tenemos alta luminosidad, incluso del sol, en ambientes externos, hay muchas veces una dificultad o una incomodidad con la luminosidad. Entonces, en estos ambientes, de una manera muy similar a que tenemos en la playa, por ejemplo, cuando estamos con dificultad de ver y ponemos oculares oscuros y estamos bien. Lo mismo, ¿sí? Hay una mica oscura para poder tener más conforto, más comodidad con la luz solar, ¿sí? Y comprendas que la luz solar es específica, las micas oscuras son específicas para las luces solares. Cualquier otra cosa que tiene una fuente de luminosidad distinta que no es la solar, hay que verificar específicamente si no tiene un infrarrojo o ultravioleta, que es muy importante que haga una protección específica para cada uno de ellos, ¿sí? Y hay personas o hay situaciones, hay roles que las personas tienen que, desarrollar tareas en ambientes claros y ambientes internos, ambientes externos y ambientes internos. Y muchas veces lo que pasa es que si está en el ambiente interno con poca luminosidad y sale al ambiente externo, siente una dificultad con el brillo, ¿sí? Entonces lo que pasa es que tiene que tener una mica oscura, pero cuando vuelve al ambiente interno, simplemente está como acostumbrado con el ambiente externo y cuando llega al ambiente interno no ve una condición perfecta porque su ojo está acostumbrado con la situación externa. Y normalmente si lleva una mica oscura, necesita quitar la mica para ver mejor, ¿sí? Entonces, hay desarrollado una mica que se llama in-out, que no es clara y no es oscura. Es algo entre los dos, pero no es simplemente entre. Tiene una tecnología que simplemente ofrece la posibilidad del usuario ver a todos los ambientes, los claros y los internos y los externos, pero cuando sale al externo, este lleva una característica que quita un poco el brillo de la luz del sol, ¿sí? Entonces es específica y apropiada para los cambios de ambientes de interno para externo y el contrario,
¿sí? Operaciones, por ejemplo, personas que trabajan en almacenes, que salen para alguna cosa y después vuelven, operadores ¿cómo se dice? Elevadores, máquinas elevadoras, ¿sí? Personas que están todo el tiempo cambiando de externo para interno, ¿sí? Es muy, muy bueno este tipo de mica para lentes, ¿sí? Y hablando de las micas faciales, sí, también hay distintos tipos de micas, las claras, las oscuras, y en este caso hay también posibilidades de las lentes de color verde y también verde tonalidades 5 para hornos y cosas así que generan una cantidad de infrarrojo más grande y por eso hay necesidades más específicas, ¿sí? Normalmente las micafaciales son utilizadas junto con adaptadores o suspensiones que llamamos. Hay suspensiones que llevan metal, hay suspensiones que llevan solo materiales plásticos, o sea, son distintos tipos de opciones para micas faciales y en muchos casos hay que asemblar en el casco, ¿sí? Porque muchas de las situaciones, de las tareas o de los roles, hay que utilizar cascos y micas al mismo tiempo, ¿sí? Hay distintas o muchas opciones para las micas faciales. Otra cuestión que hablamos de las lentes es que en algunos casos o dependiendo de la situación, muchos casos, los usuarios o los empleados también necesitan algún tipo de prescripción, ¿sí? Y en este caso, la mayoría de las opciones de lentes de seguridad solo son de policarbonato y no llevan a la posibilidad de poner una luna prescrita. Y para eso, mi consejo es, busque siempre por opciones de lentes o de gafas que llevan o que tienen opción de insertos para prescripción, ¿sí? Aquí tengo algunas fotos de distintos modelos que llevan o que tienen insertos para prescripción como opción, ¿sí? Normalmente son opcionales, que son comprados aparte, ¿sí? Pero hay opciones. Entonces, busque por eso, porque si la población está cada vez con edad más avanzada y es posible que tenga siempre algunas o muchas personas que necesitan de insertos para prescripción, ¿sí? Esto vale para las antiparras y también para las lentes de seguridad, ¿sí? Otra cuestión que es muy común es que para algunas tareas, algunas actividades, las personas simplemente reclaman o contestan que no se puede utilizar gafas porque ocurre un empañamiento de las uñas, ¿sí? Y lo que pasa es que el empañamiento es una cuestión física. Sí, si tiene una variabilidad de temperatura, un gradiente de temperatura, si tiene una alta humedad, sí, la humedad va a empañar la lente o va a estar en la lente, ¿sí? Y lo que pasa es que si, si la lente está empañada, el usuario va a quitar la gafa y lo que pasa es que el riesgo está expuesto al riesgo, ¿sí? Entonces es muchísimo importante que busque ah, tecnologías, muchas de ellas nuevas tecnologías que minimicen mucho la posibilidad de empañamiento, ¿sí? La tecnología que hablo es una tecnología de cubrimiento anti-empañamiento,
que es de 3M, por ejemplo, se llama Scott Guard. Él produce una reducción en el ángulo de contacto de las gotas de agua que sí están en las uñas, ¿sí? En las uñas, pero no están más en la forma de gotículas, están en una forma más de una, como si fuera una capa delgada que permite sí que la luz pase y a la sensación de empañamiento no está más presente, ¿sí? Mira la diferencia en este ejemplo. Aquí tengo un poquito más de informaciones de cómo esta tecnología de recubrimiento Scott Guard de 3M funciona para que sí, la parte física, que hay un acúmulo de agua que ocurre, pero se posibilita que la persona vea a través de una película de agua y no de microgotas que trae la sensación de empañamiento. Incluso esta tecnología permite que las lentes sean lavadas, ¿sí? Cuando lava las lentes o las gafas, sí, una parte del tratamiento o de recubrimiento va a salir, ¿sí? Empieza a salir y sí está testado que puede ser lavada hasta 25 veces con agua y no se pierde la efectividad. Otra cuestión relacionada a las lentes, las gafas, está como la comodidad y la compatibilidad, principalmente con orejeras, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que pasa es que en muchas de las situaciones, el empleado tiene riesgo de algo, de una partícula en velocidad que llegue hasta los ojos, por eso necesita de una gafa, pero también está expuesta al riesgo de ruido y muchas veces utiliza al mismo tiempo gafas y orejeras. ¿Y lo que pasa con los dos? Lo que pasa es que para la mayoría de las personas no está cómodo porque no está compatible. Las patillas de las gafas están en la misma parte lateral de la cabeza de donde las almohadillas de las orejeras están y deberían generar el sello. Y lo que pasa es que las patillas ofrecen un dolor porque están premidas por la orejera, entonces quedan incómodas y al mismo tiempo ofrecen no ofrecen más tanto sello para las almohadillas y la protección auditiva no es tan buena, porque no está tan buena porque las patillas están allá, ¿sí? Entonces, cuando tiene esta situación, piensas siempre, un consejo, piensas siempre en disminuir la compatibilidad o mejorar la compatibilidad, disminuir la incompatibilidad. Y en la pantalla tengo dos opciones, ¿sí? Una sustitución por una banda elástica, las patillas por banda elásticas, o entonces patillas muy finas que para la mayoría de las personas no ofrecen la incompatibilidad. ¿Sí? Y con relación a las patillas de las lentes, hay otra tecnología que yo quiero que sepan, ¿sí? Las patillas más finas sí tienen una importancia muy grande para la compatibilidad con orejeras, pero no son finas solo por eso. Son finas también porque traen una tecnología que nosotros llamamos de Secure Fit, que son apropiadas y fueron desarrolladas específicamente para que ofrezcan la mejor comodidad para todas las personas
independientemente del tipo de rostro, ¿sí? Las personas tienen distintos tamaños de cabeza, algunas más finas, otras más grandes, y lo que pasa es que para personas que tienen rostros, cabezas más finas, lo que pasa es que la mayoría de las lentes se cale, ¿sí? Y las personas que tienen la cabeza más grande, o lo que pasa es que la mayoría de las lentes, de las gafas, están muy presionadas en la parte lateral de la cabeza y no está cómodo, ¿sí? Para algunas personas incluso hay una marca de la lente. Cuando quita las lentes, cuando quita las gafas, las patillas quedan allá una marca, ¿sí? Una marca roja de tanta presión que tenía allá. Y esta tecnología SecureFit tiene o ofrece exactamente este tipo, esto como una cosa buena. Él ofrece la misma o prácticamente la misma presión lateral, en la lateral de la cabeza, para los distintos tamaños de cabeza, ¿sí? Por este motivo que son muy finas, como esta foto que ves aquí, muy finas, ¿sí? Ah, ofreciendo compatibilidad para las orejeras, pero principalmente ofreciendo una comodidad cuando son utilizadas solo las gafas, ¿sí? Cuando hablamos de la cinta elástica, sí, realmente es una opción, ¿sí? Es una opción porque también es importante, no solo por la compatibilidad, pero también es importante en algún local que las gafas tienen que estar muy bien fijas en la cara de la persona, que no puede tener un riesgo de caer, por ejemplo, ¿sí? Y una otra opción que hay, que también es importante para algunas actividades, es que hay opciones, algunos modelos tienen opciones de marco de espuma, ¿sí? Son siempre opcionales, como vemos en la foto, que es un marco de espuma que trae una gafa de seguridad convencional más cerca de una antiparra. Sí, sí, no genera un sello, pero está más cerca o trae la luna de la lente más cerca de la piel del rostro con la bordadura. Y entonces, si utilizas, por ejemplo, con una banda elástica, queda más cómodo utilizar también con la moldadura o con el marco de espuma por conforto. Y también cuando tiene ambientes con mucho polvo y algo así, pero la antiparra no es necesaria porque no es tanto polvo así, pero hay algunos, posiblemente el marco de espuma puede ser la solución, ¿sí? Con relación a los ambientes que necesitan o que tienen mucho polvo, ¿sí? Ah, Cuando hablamos sobre la cuestión de compatibilidad, yo comparto con vos un estudio con distintas gafas ensayadas al mismo tiempo con una orejera. Diciendo de una otra manera, una orejera ensayada su atenuación al mismo tiempo que el usuario, el empleado, utilizaba distintas gafas. Mira la importancia de la compatibilidad simplemente viendo o asociando a qué tipo de gafa fuera testado, fuera probado y el número de atenuación. Yo explico un poquito mejor. Mira, esta es una orejera y para esta persona, durante esta prueba, generó 30 decibeles de atenuación. La misma orejera, la misma persona fue utilizada con esta gafa
que tiene sí patillas gruesas, anchas y cosas así. La misma orejera, la misma persona, ¿sí? Y mira cuánto generó de atenuación, de 30 decibeles para 23. ¿Qué quiere decir con eso? Que simplemente las patillas gruesas, anchas, generaran 7 decibeles menos de atenuación, ¿sí? Entonces, mira, cuando hablamos de compatibilidad, no hablamos solo de incomodidad o dolor. Hablamos también de protección, de disminución de protección, ¿sí? Entonces, siempre piensa en la compatibilidad no solo por dolor, pero también por protección, ¿sí? Siguiendo el mismo camino, una lente o una gafa más común, con patillas más comunes, fueron utilizadas y de 30 no cayó para 23, pero cayó para 25. 5 decibeles menos por una patilla más normal, ¿sí? Pero al mismo tiempo, mira esta patilla más fina que hablamos algunos slides antes. La misma orejera fue testada con la patilla más fina y para esta persona la disminución de atenuación fue solamente 2 decibeles. No estoy hablando que es bueno, pero de todos los escenarios es la disminución más, la menor disminución de atenuación. Incluso para algunas personas, este genera la misma atenuación con o sin gafas, ¿sí? La misma atenuación. En este caso, tuvimos una disminución de 2 decibeles, que delante de 7 o 5 podemos considerar como muy chiquita o despreciable, ¿no? Entonces piensas, son realmente muy importantes, ¿sí? Y cuando hablo esta prueba específica que hicimos en este escenario aquí, es una prueba que utilizamos un equipo de pruebas de atenuación personal que lleva el nombre de EarFit y esta genera informes como este que vemos en la pantalla, ¿sí? El nombre del usuario, la atenuación que obtuvo el usuario e incluso campos para que firme, ¿sí? El usuario firme y este puede estar en el prontuario del usuario para servir como una confirmación de efectividad del protector auditivo, ah, mismo con la utilización de una determinada gafa, por ejemplo, ¿sí? Importantísimo para tu programa de conservación auditiva, importantísimo por tu programa de prevención de riesgos en general, ¿sí? Tú piensas no solo en la protección auditiva, no solo en la protección visual, pero la compatibilidad de todos ellos, esos juntos. Y no solo una compatibilidad cualitativa, que normalmente todos pensamos, ¿sí? Pero también una compatibilidad cuantitativa. Tú tienes informaciones específicas de la atenuación del protector auditivo o de la orejera, incluso con las patillas. Incluso esta solución sirve también para verificar la efectividad del protector auditivo cuando lleva gorras, cuando lleva otros equipos respiradores, otros equipos que también genera una influencia o una incompatibilidad con las orejeras en general, ¿sí? Entonces, para seguir, un resumen de las características importantes y nuevas que hablamos de las gafas, las tecnologías, la tecnología anti-empaño, ¿sí? La tecnología que llamamos Scott Guard, la tecnología Secure Fit, que genera comodidad y compatibilidad con las orejeras, ¿sí? Y para validar esa y otras características, el EarFit que hace una prueba individual, personal,
de protectores auditivos, incluso las orejeras, ¿sí? Recuerde de estos tres nombres, recuerde de estos tres tecnologías, son importantes y van a generar muchas cosas buenas para los empleados, ¿sí? Aquí tengo una guía rápida de protección visual. Este está en nuestros materiales de comunicación, entonces no hay que, que decorar eso porque tenemos, y mira, sí, hay lentes más simples que dependiendo del ambiente no necesita cosas más sofisticadas. Sí, hay lentes más simples, pero se necesita tratamientos anti-empaño más potentes. Se necesita una protección adicional para alguna cosa. Si necesita una compatibilidad con marco de espuma, sí, hay gafas más específicas para que tengas la mejor solución para lo que necesitas, ¿sí? Incluso colores y todo más. Y para parte final, vamos a hablar un poquito de la capacitación y del uso, y capacitación en el uso y el mantenimiento de las gafas de las micas, ¿no? Lo que pasa es que las gafas principalmente son los EPP más comúnmente utilizados. Casi todos los empleados llevan una gafa, ¿sí? Y muchas veces no están tan seguros o no saben cómo hacer la limpieza, ¿sí? Y lo que pasa es que la limpieza es muy simple, ¿sí? Pero al mismo tiempo necesita algunos cuidados específicos, ¿sí? Por ejemplo, procurar siempre no limpiar las lentes en seco, que es instintivo, ¿no? La persona tiene su camisa, tiene alguno tejido y pone la lente allá y hace una limpieza. Y piensa que está limpiando. Sí está, pero está también generando una disminución de durabilidad de la lente. Entonces lo importante es que entrene a todos para lavar las lentes bajo agua corriente y si necesitas un jabón suave, ¿sí? Y secarlos siempre con pequeños toques. No haga mucha, no, solo con pequeños toques, ¿sí? Si necesario o si tiene, si puede utilizar un limpiador líquido para lentes, ayudando con un pañuelo específico para limpieza de lentes, ¿sí? Una toallita de limpieza de lentes prehumedecida también es posible, pero el mejor de todos es agua corriente y jabón suave, ¿sí? Si no tiene ningún líquido disponible, la mejor opción es soplar o quitar suavemente las partículas y luego limpiarlos a seco con mucho cuidado, ¿sí? Pero solo en las situaciones que no tiene agua corriente o algún otro líquido. Y en este contexto, sepa que la durabilidad de la lente no estará la misma, ¿sí? Se siempre hace una limpieza en seco, ¿sí? Y el caso de emplear lentes con banda elástica, por ejemplo, recuerde que el tiempo para secarla estará más grande, entonces hay que se programar mejor, ¿sí? Hay que hay que lavar antes en el día anterior o tenga algunas horas antes de utilizar, porque el contrario vas a utilizar con él ya no seca completamente, eso no es bueno, ¿sí? Entonces hay que programar. Bueno, estamos como 5 minutos del final y esto es lo que yo tenía para hoy. Y para eso, y en estos 5 minutos, estamos disponibles si hay alguna pregunta o algún comentario. Ah, recuerdo que si tiene una pregunta, pone en el chat, por favor, que nosotros tenemos
cómo ver, ¿sí? Tenemos una pregunta, Rafa. Dígame. Eh, para el uso de caretas de soldar, ¿es necesario utilizar protección primaria o la misma careta ya trae protección de impacto contra partículas en todo el producto? Muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que cuando hablamos de protección visual y facial en general, la clasificación es más o menos así. Las lentes, las gafas o las antiparras son consideradas una protección primaria. Primero porque están siempre allá. Digo, si lo quitas no están, pero están allá, ¿sí? Y segundo que ofrecen la protección para la parte más importante de la cara, que son los ojos. Por eso son consideradas primarias. Y las microfaciales, los equipos de soldadura y cosas así son consideradas secundarias, principalmente por un motivo específico. Se puede poner para arriba, ¿sí? Si no está haciendo la soldadura, pone arriba para poder ver algo a la preparación, por ejemplo. La mica facial, la misma cosa. Tiene una articulación que puede poner para arriba. Entonces, esas protecciones son consideradas secundarias. Hay que ver las legislaciones de cada país, pero generalmente siempre hay que tener una protección primaria por debajo de una secundaria. Entonces, la contestación específica para esta pregunta es sí, siempre por debajo de la mica de soldadura tiene que tener la gafa. Y en este caso, una gafa clara para que no cause una interferencia en la soldadura, ¿sí? Muy bien, tenemos otra más. Para el uso, no, para los lentes con tecnología Scotch Guard, una vez que pasan las 25 lavadas, ¿existe una forma de volver a poner el recubrimiento o se tiene que reemplazar el lente? Buena pregunta también. En primer lugar, no significa que después de 25 lavadas el tratamiento no estará más bueno, ¿sí? Hay una posibilidad que disminuya un poco su performance, pero dependiendo del uso, dependiendo del cuidado, mientras las lavadas, posiblemente esté bueno aún. Lo que pasa es que garantizamos al menos 25 lavadas, ¿sí? Pero la respuesta específica es no. No hay como reemplazar el tratamiento, hay que cambiar las gafas, caso el desempeño no sea más lo que necesitas. Ok, uno más. ¿Qué productos de limpieza deteriora menos la tecnología de Scotch Guard? Agua. Agua es el mejor, porque no controlamos los componentes de las soluciones de limpieza, por ejemplo. Hay que evitar completamente alcohol y otras cosas, pero no sabemos exactamente lo que llevan las soluciones de limpieza. Entonces, nuestra recomendación es que utilice agua y si necesitas jabón neutro o jabón suave, ¿sí? Es el mejor. Ok, han utilizado el sobrelente como opción para el personal que tiene prescripción. La pregunta es, ¿qué tan adecuado es para ellos o es mejor realizar el lente completo con prescripción? Ah, Mira, lente completo con prescripción, ah, hay un riesgo muy importante, porque la protección que ofrece una lente la lente no es solo la luna o solo las patillas, es la gafa como un todo, ¿sí?
Entonces lo que pasa es que generalmente cuando tenemos gafas de prescripción, muchas veces tiene la parte externa y específicamente las uñas. ¿Y o qué garantiza que la uña está mm, muy bien, muy bien conectada a la moldadura? Y algunas veces, o lo que pasa es que sí, la uña resiste, la moldadura también, pero la conexión entre la uña y la moldadura no está buena. Por un motivo específico, nosotros no sabemos cuál es la espesura de la uña, porque cada persona tiene un tipo de prescripción. Entonces sí hay un riesgo de que para una determinada prescripción la uña está como protege bien, pero para otro no. Entonces lo que pasa es que si utilizan una inserción, un inserto, lo que pasa es que la protección está garantizada por la gafa de policarbonato que ya está aprobada por las pruebas. Y el inserto es está ya única exclusivamente para ofrecer la prescripción, ¿sí? Entonces la protección está mucho más garantizada. No hay riesgo de que el assembly de la moldadura con la luna no esté protegiendo completamente. Ok, bueno, ya estamos 2 minutos después de la programación. Quedaron algunas preguntas sin contestar. Les haremos llegar las respuestas vía correo electrónico. No es necesario que lo escriban, la misma plataforma guarda sus registros. Entonces, muchas gracias, Rafa, y adelante con el cierre. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nayeli.